En Noticias Telemedellín, hablemos de... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva discusión, otra entrega de Hablemos de, un tema particular desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista de los expertos, pero también con la participación de ustedes, los ciudadanos. Hoy saludando nuevamente a mi compañera de set, ya como es costumbre, Susana Lancheros. Muy buenas noches. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches para ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Hablemos de. Hoy tenemos un tema muy importante ahora, especialmente que comienza la Navidad, y esto justamente para las familias y los festejos. Por eso vamos a revisar juntos algunos hechos importantes relacionados con nuestro tema para hoy. Una Navidad sin quemados. Las autoridades comenzaron una campaña de prevención y control para evitar accidentes con pólvora, especialmente en menores. Medellín emitirá un decreto de prohibición. Panorama preocupante. En el 2023, Antioquia encabezó la lista de quemados en el país con 152 reportes, 61 casos fueron de menores de edad. Las autoridades hacen un llamado a los padres. Y este año ya van 27 quemados en Antioquia. Antes de que comience diciembre, las autoridades han registrado 8 casos de quemados con pólvora en el Valle de Aburrá y 9 en el Oriente. 5 de esos casos ocurrieron en Medellín. Mitos y verdades sobre las quemaduras. Los expertos explican qué se debe hacer y qué no en caso de quemaduras. La manipulación de líquidos calientes es una de las causas más comunes de lesiones en diciembre. Bienvenidos, esto es Hablemos de la prevención del uso de la pólvora. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Ahí teníamos entonces algunos hechos importantes, algunas cifras lastimosamente ya de quemados en Medellín y en el Valle de Aburrá, aún sin que comience diciembre. Por eso estuvimos también entonces hablando con ustedes en las calles, siempre tenemos un espacio para ustedes, nuestros televidentes, y justamente les preguntamos qué opinan del uso de la pólvora durante la Navidad. Estas fueron algunas de sus opiniones. Hombre, que la harían prohibir. Mucho quemado. Yo no estoy de acuerdo con el uso de la pólvora porque tú sabes que hay muchos quemados, sobre todo los niños, es peligroso. Pues la verdad a mí los juegos pirotécnicos me gustan, pero el tema pues de la pólvora y el uso así desmedido de ella no me gusta porque tengo mascotas, tengo niños. Del uso de la pólvora, que es delicado. No debería de usarse porque sabemos las consecuencias fatales que tiene la pólvora en la ciudad. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Bueno, y este es un tema que tiene que importarnos a todos, sobre todo por la temporada en la que ya estamos, o que se avecina, que empezará el próximo fin de semana. Y esto en cuanto a las festividades decembrinas. Muchos acostumbran de manera errónea a celebrar justamente estas fechas tan felices con pólvora, y esto muchas veces se convierte en un problema de salud. Por eso es momento de justamente a llegar a nuestra primera invitada de la noche aquí a este espacio de debate, de conversación, una persona que nos va a hablar justamente de esas terapias o de qué se debe hacer en caso de algún incidente, no solamente con pólvora, sino con líquidos calientes. Se trata de Luz Ángela Calderón, ella es terapeuta ocupacional, experta en la atención de pacientes con quemaduras del Hospital San Vicente Fundación. Muy buenas noches y bienvenida a esta conversación. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo creo que la pregunta de inicio debe de ser, ¿qué no se debe hacer en caso de una quemadura con pólvora? Porque existen muchos mitos urbanos y muchas personas acuden a los remedios caseros. ¿Qué no se debe hacer? Pues mire, lastimosamente cuando ocurren las quemaduras por pólvora, el trauma que inmediatamente ocurre es bastante comprometedor, porque usualmente lo que pasa en las manos o en los ojos, que es donde están como las principales lesiones,
es una herida abierta, con exposición de huesos, tendones, músculos, y en este caso lo que se debe hacer es acudir inmediatamente a un servicio de urgencias. Está completamente contraindicado la aplicación directa de hielo, la aplicación de la clara de huevo, la aplicación de crema dental, porque esto lo que puede generar es aumentar el riesgo de infección. Entonces, en estos casos con quemaduras por pólvora, lo que se debe hacer inmediatamente es acudir al servicio de urgencias. Luz Ángela, es decir, que siempre debemos acudir a urgencias. Hay muchos padres que por temor a la responsabilidad que puedan tener por ese tipo de quemaduras, no acuden a urgencias y hacen esos remedios caseros después de una quemadura. ¿Qué tan grave puede ser que hagamos eso? ¿Es mejor asumir el riesgo y llevar al niño, al adolescente al servicio de urgencias? Pues realmente es, en ese momento, lo más importante, preservar la salud del niño. Ya frente al tema pues de las consecuencias que ocurren a nivel legal y de derechos pues de los niños, es algo que se va viendo pues en el transcurso de la evolución del menor, pero no podemos arriesgar su salud. Es a veces mucho más peligroso quedarse en casa con los niños o con un adolescente herido y esperar a que haya una infección en la sangre que comprometa otros órganos y a veces pueda incluso estar en una unidad de cuidados intensivos. Yo creo que aquí es importante decir que habrá un decreto de prohibición que lo prohíba en Medellín y que a su vez casi que todos los municipios, yo diría que todos los municipios del área metropolitana se sumarán también a estos decretos que deben ser municipales de la prohibición y por ende debe de ser prohibido. Y también muchos padres de familia, el mensaje es para ellos, no solamente a no celebrar con pólvora, sino mucho menos a celebrar cuando hay menores de edad, niños, ahí presentes en la festividad. ¿Han encontrado ustedes muchos casos ligados a niños? Y se lo pregunto porque hay papás, personas, adultos que piensan que hay pólvora inofensiva. Y aquí de pronto acuñando una marca, las chispitas, que son muy populares, ¿eso qué tan peligroso es? ¿Qué hay que decirle a los papás en cuanto al uso, por ejemplo, de ese tipo de elementos? Lastimosamente, en estas festividades, otro factor que se suma, que incrementa el riesgo, es el alcohol. Entonces, si unos papás están bajo, o el adulto, las personas responsables de los niños han combinado con licor, pues obviamente que el estar pendiente o la forma de reaccionar va a disminuir. Digamos que nosotros no hemos tenido tantos casos en este año o el año pasado por pólvora, las cifras siguen siendo pequeñas, pero cuando ocurren al manipular estos elementos pues que mencionabas ahorita, es que ellos producen chispa y el problema es cuando entra en contacto con la ropa, que al ser en poliéster es mucho más inflamable. Entonces digamos que deja de ser inofensiva cuando al entrar, no sé, en contacto con alcohol, genera una chispa que luego puede generar una llama y realmente ahí es donde tenemos los problemas. Es decir, esas chispas son inflamables. Exactamente. Si esa chispa entra en contacto con la ropa del menor, si está en poliéster, esto puede generar que la ropa se prenda y ahí es donde vienen las quemaduras. Sí, y tenemos un panorama mucho más complejo cuando es por llama, porque se profundizan más las heridas y requieren estancias hospitalarias más largas, procesos de curación que son más dolorosas y la rehabilitación también tiende a ser más compleja. Susana, no hay pólvora inofensiva. No existe. No, eso iba a preguntar también, Luz Ángela, porque muchas de las quemaduras, tú nos hablas del tema del alcohol, pues se deben dar justamente por el ejemplo que está viendo ese niño. ¿Qué pasa con las personas, con los adultos? ¿Acuden inmediatamente al servicio de urgencias? ¿Hay responsabilidad por parte de ellos también ante una quemadura? Digamos que muchas veces el paciente por sí solo no es el que acude, sino el grupo de allegados y con el que esté compartiendo. Sabemos que hay personas que son bastante reactivas y llevan no tanto la persona porque lo decida, sino porque no, esta persona se quemó y nos vamos a ir de inmediato por el servicio de urgencias. Hay algunos que van como a algunos centros primarios, hay otros que acuden directamente a nuestro hospital San Vicente Fundación Medellín y lo ideal es que sea manejado por personas que sepan. Porque si lo dejamos para la farmacia o para mi amigo o mi tía se quemó, a veces el resultado también es muy
muy comprometedor en la salud. Bueno, estamos hablando de algunos de los elementos y para algunos es inofensivo el tema de las chispitas, pero hay otros elementos. Usted ahorita al principio de su intervención hablaba, por ejemplo, de fracturas abiertas, de quemaduras de primero, segundo, tercer grado, me imagino. ¿Qué casos han encontrado ustedes? Por ejemplo, cuando hay fracturas con algunos otros elementos de la pirotecnia, como por ejemplo voladores, totes, qué sé yo, ese montón de elementos que en el argot popular son muy conocidos. Sí, usualmente cuando hay una exposición de una lesión por pólvora, lo principal es mantener la herida limpia. Viene todo el proceso de mirar cómo está el componente en la piel, si está sucio, de hacer una restitución de líquidos, pero otra de las cosas que a veces es muy preocupante es lo que uno conoce popularmente la llamarada del diablo. Cuando empiezan a hacer como con la esperma de las velas y eso genera fogonazo, entonces los niños se queman la cara con estos componentes. Y ya volviendo al tema de la pólvora, es muy delicado porque a veces estos totes explotan en las manos y generan quemaduras oculares. Así que muchas veces podemos tener pacientes con amputaciones en los dedos, en las manos y ciegos. Yo creo que esa es una de las principales cosas que la gente debe escatimar a la hora de, bueno, se va a decir o se está diciendo que hay una prohibición, pero muchos lo hacen, es una realidad. Tener en cuenta que este tipo de elementos pueden llevar hasta la amputación, que es lo más severo, una de las lesiones más severas con las que ustedes se encuentran, ¿no? Sí, yo pienso que pues, desde dedos hasta extremidades completas. O la ceguera. Pues. La ceguera, yo pienso que digamos que frente a una amputación podríamos resolverlo con una prótesis y el paciente se entrenará, pero yo creo que dejar de ver las maravillas del mundo, de ver a sus hijos, de ver a su familia, o que los niños teniendo un futuro por delante tengan que aprender otras habilidades a través de las manos para aprender a explorar el mundo por algo que es innecesario, creo que no vale la pena. Luz Ángela, hablemos precisamente de esas consecuencias, son para toda la vida, porque hablamos de esas quemaduras cuando suceden, pero ¿qué pasa después? ¿Ustedes qué tratan con esos pacientes quemados? Bueno, nosotros en el Hospital San Vicente Fundación tenemos un equipo interdisciplinario bastante importante, donde es muy importante el apoyo también psicosocial, por psiquiatría, por psicología. Estamos hablando de un trauma, de unas secuelas de estrés postraumático, de unas personas que van a tener quizás mucho temor a ese estigma social y que más adelante tendrán que enfrentarse a volver a la escuela, volver al trabajo, salir a la calle, retomar su vida familiar y social. Y realmente el problema de una quemadura muchas veces ocurre después del alta, 4, 5, 6, 8 semanas después de que se van para sus casas y se tienen que enfrentar nuevamente a esas actividades cotidianas y ver esa limitación y aceptarlas. Ahí está el verdadero reto. Y nosotros pues estamos muy dispuestos a ofrecer todo nuestro conocimiento para ayudarlos y saber pues que la prevención es lo mejor. La mejor estrategia para prevenir una quemadura es como tal no quemarse, y uno como no se quema, no exponiéndose al riesgo. Bueno, estamos hablando de la prevención del uso de la pólvora, pero también hay otro tipo de quemaduras, ¿no? Y sí, lo mencionaba esta semana también el alcalde de Medellín en medio de la presentación de la campaña para el no uso de la pólvora en el mes de diciembre, y es el tema de las quemaduras por líquidos calientes, que eso también tiene un indicador alto. También es muy peligroso y hay que tener muchas prevenciones. Sí, lastimosamente seguimos teniendo el mayor porcentaje de incidencia de quemaduras por líquidos calientes. Los niños se queman en su casa por vertimiento del aguapanela, de la colada, por lesión, por la natilla, por el tinto. Entonces creo yo que muy importante en este caso es estar atentos siempre en la casa qué factores de riesgo hay, como que el niño jale el mantel y se le venga el líquido encima, o las personas a veces hacen traslado de líquidos calientes de la cocina al comedor o cuando van a bañarlos. Entonces es estar muy atentos en lo que estamos haciendo. A veces podemos estar aquí como de cuerpo presente pero de mente ausente,
y creo yo que siempre en una actividad que implique calor tenemos que estar con los 5 sentidos ahí puestos. Tener mucho cuidado, Susana, a la hora de, en diciembre, la gente hace buñuelos, el aceite caliente, la natilla, las personas que ya son más festivas o más folclóricas, el tema de las chicharronadas, todo este tema hay que tener mucho cuidado con ello. Sí, señor. Vamos a revisar, Luz, algunas de las cifras de 2023 de quemados y también de los reportes que ya se tienen en 2024, porque ya hay 27 casos en Antioquia. Juan Guillermo San Martín, buenas noches y adelante. ¿Qué tal, Susana? Televidentes, muy buenas noches. Pues comencemos con las cifras del año pasado, porque lamentablemente Antioquia sigue ocupando ese primer puesto como el departamento con más cifras de quemados en diciembre, y ya varios años consecutivamente hemos ocupado ese lamentable y vergonzoso lugar. Veamos las cifras del 2023 que nos comparte el Civigila, que es este registro que hace anualmente el Instituto Nacional de Salud, en donde van reportando uno a uno, documentando uno a uno los casos de quemados. En el 2023 se reportaron 152 personas lesionadas con pólvora y, como les mencionaba, fuimos el primer departamento, pero no solo eso, porque hubo un incremento del 47% con respecto al 2022 en cuanto al uso de la pólvora y las personas lesionadas. Veamos el panorama de este año, que todavía no ha comenzado la temporada decembrina y ya hay varias cifras de quemados. Hay 27 reportes según la Gobernación de Antioquia, 8 casos en el área metropolitana del Valle de Aburrá, 5 casos en Medellín de esos 8, y 9 casos más en el oriente del departamento. Son las subregiones que reportan hasta el momento lesionados con pólvora sin siquiera comenzar la temporada navideña. Veamos las cifras del año pasado, 2023, ya discriminadas, segmentadas por municipios. Medellín, dentro del departamento de Antioquia, la ciudad en donde más casos de lesionados con pólvora se reportaron el año pasado, 59 casos en total en el mes de diciembre. Luego sigue Bello con 10 casos, Itagüí con 5, le siguen Envigado y Caldas con 4 y Copacabana con 2 casos. Son los municipios del Valle de Aburrá los que encabezan la lista de quemados en el departamento. Vamos a ver ahora las edades. Lamentable esta cifra, de estas 152 personas que resultaron lesionadas con pólvora en el 2023, 61 casos correspondían a menores de edad, 91 casos a adultos y 26 casos de esos adultos estaban bajo los efectos del alcohol, una combinación bastante peligrosa que no es aconsejable hacer en esta Navidad. Veamos ahora las consecuencias médicas de esta cifra de quemados en el 2023. El 84% fueron quemaduras de diferente grado, primero, segundo y tercer grado. También 47% laceraciones, daños en la piel y en otras partes del cuerpo. Contusiones, 22%. Fracturas, 10%. Daño ocular, lo que hablaba ahora la experta, 7%. Lamentablemente, amputaciones, sobre todo de extremidades, manos y pies, 6%. Y daño auditivo, 2%. Muchos de esos casos, hay que decir, no eran necesariamente personas que estaban tirando pólvora, estaban allí con estos elementos pirotécnicos, sino que estaban observando estos actos. Veamos en cuanto a días. El día donde más se reportaron lesionados con pólvora fue el 31 de diciembre. La Alborada, 9 casos, 8 de diciembre, el Día de las Velitas, 8 casos, 25 de diciembre, 9 casos, le decía el 31 de diciembre, 13 casos, y finalmente la madrugada del 1 de enero, 19 casos se reportaron. Ese es el balance que comparten el Instituto Nacional de Salud de la cifra de quemados en el 2023. Juan Guillermo, muchas gracias. Luz Ángela, yo quisiera, a propósito de estas fechas que acaba de mencionar Juan Guillermo San Martín, ustedes que trabajan allá en el Hospital San Vicente Fundación, en el pabellón de quemados de San Vicente Fundación, ¿ustedes cómo se preparan para ese tipo de fechas? Por ejemplo, el Día de la Alborada, que es ahorita el sábado, pues generalmente o particularmente en esta región se celebra con pólvora. Todavía nos preguntamos por qué, pero ustedes cómo se preparan, por ejemplo, para un día como esos o para un día como el 31, que todos quieren estar en familia y a ustedes les toca estar atendiendo personas que se queman en estado de licoramiento, me imagino muchos de ellos con pólvora. Sí, nuestro hospital tiene habilitado pues muy bien su servicio de urgencias, donde hace la recepción de los pacientes. Ahí ya se procede a hacer la respectiva evaluación por los médicos urgentólogos y con el área de cirugía plástica, donde definiendo la severidad de la extensión proceden a hacer
la atención en los pacientes que están más graves. Tenemos también la ubicación en las unidades de cuidados intensivos. Tenemos habilitados en este momento específicamente para quemados 13, pero si nos llegáramos a desbordar, pues se ubicarían en otras unidades de cuidados intensivos. Y lamentablemente, digamos que esta es una profesión, sobre todo en el personal de enfermería y los médicos de turno, que están muy dados desde el servicio, desde la atención y el apoyo integral para los pacientes que acudan a nuestras instalaciones. Luz Ángela, con todos estos datos, estas cifras y esa información que usted nos está dando, ¿qué le parece si le preguntamos a la gente si conoce sobre esos riesgos y esas consecuencias que puede tener el uso de la pólvora y la manipulación de líquidos calientes? Pues la intoxicación, pueden quedar ciegos. Las lesiones que le quedan a las personas. Como perder los oídos, perder los ojos. La pólvora pues asusta a terceros, no al que la manipula, sino que a terceros. La pérdida de extremidades o de dedos también por la manipulación de la pólvora. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Empecemos a hablar de ese tipo de lesiones. Ahorita también Juan Guillermo hacía ahí, si se quiere, un desglose de todas las lesiones que han cuantificado las autoridades, pero hay distintos grados de quemaduras. Ahorita hablamos de quemaduras grado 1, grado 2, grado 3. Cada una, ¿qué tan grave es? Para que la gente también lo entienda. Bueno, las quemaduras de primer grado son quemaduras muy superficiales que comprometen la epidermis, que es la capa más externa de la piel. Usualmente se dan por exposición al sol, o si nosotros de pronto llegamos a recibir como un exceso de bronceado, le llamamos así, por llama. Ya las más complejas son las de segundo grado profundo, tercer grado. A veces hay quemaduras indeterminadas, es decir, que la apariencia de la quemadura en la lesión no se puede definir sino hasta 2 o 3 curaciones después, para observar y delimitar correctamente hasta dónde llegan. Las más graves son las de tercer grado, que ocurren también por contacto con la electricidad y pueden tener desenlaces muy fatales como la muerte, o muy complejos como las amputaciones. Entonces, frente al grado de esta profundidad, podríamos resumir que las más complejas son las de segundo grado profundo y tercero en adelante. Luz Ángela, ¿cuáles son los mitos frente a las quemaduras? Ahí tú nos decías, por ejemplo, el exceso de bronceado, que para muchos pues, puede que no sea grave, o los que no acuden al servicio de urgencia. ¿Cuáles son como esos mitos, eso que debemos saber respecto a la gravedad de las quemaduras? Sí, por ejemplo, una cosa que ocurre es, me quemé, tengo la ampolla y yo mismo voy a reventar esa ampolla, y resulta que cuando tenemos, por ejemplo, quemaduras por exposición térmica, el problema es que el calor se profundiza muy rápido, no se enfría adecuadamente la piel, y entonces al tener pues visualmente una herida que no sangra o que aparentemente está bien porque tiene una costra blanca, decimos, ah, no pasó mayor cosa. Y estas son las heridas más complejas y graves porque nos indican cierto nivel de profundidad. Entonces, otra cosa que ocurre es, no, me voy a aplicar un ungüento que me recomendaron, una crema, que eso se sana solo. Hay muchas quemaduras que no se sanan solas y requieren procedimientos quirúrgicos como escarectomías, que es quitar todo ese tejido que se quemó, y pasar, por ejemplo, a injertos. Algunas quemaduras son muy graves y hay que poner colgajos, que es retirar de otra parte del cuerpo para poner ahí piel. Entonces, son desenlaces que realmente no tendríamos por qué pasar, vuelvo y le digo, sin necesidad alguna. La crema dental también es otro de esos mitos. Sí, ¿no? Exactamente. La sábila, aplicarse café, la leche materna, porque es sana, está completamente contraindicado. Puede generar más un riesgo de infección que un beneficio. Bueno, ella es Luz Ángela Calderón, terapeuta ocupacional experta en atención de pacientes con quemaduras del Hospital San Vicente Fundación. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. Ya volvemos a Hablemos de
la prevención en el uso de la pólvora. En Noticias Telemedellín, hablemos de... En Noticias Telemedellín, hablemos de... Continuamos esta conversación aquí en Hablemos de con nuestro tema para hoy, la prevención del uso de la pólvora en esta Navidad. Hablamos con ustedes, hicimos un sondeo y les preguntamos si ustedes consideran que deberían existir más controles y campañas justamente para prevenir el uso de la pólvora. Estas fueron sus respuestas. Total, porque es que debemos de prevenir, es eso, que los más afectados son los niños, se queman. Claro, totalmente, de acuerdo. A ver, mucho quemado y los animalitos, qué pesan los perros, los gatos, les va muy mal por esa época. Para prevenir las quemaduras. Deben sancionar las familias o las personas. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Y a propósito de este tema, esta semana justamente la Alcaldía de Medellín presentó ese trabajo articulado que tendrá no solamente con toda la administración y el conglomerado público, sino también con otras instituciones para la prevención del uso de la pólvora en diciembre y en fechas tan trascendentales como las que ya mencionábamos, como el Día de la Alborada, que es la madrugada del 1 de diciembre, y otras como el Día de las Velitas, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, etc. Pero es momento de presentar a nuestro segundo invitado de la noche. Él es el capitán Jason Rodríguez, jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia. Capitán, muy buenas noches, bienvenido a Hablemos de... Buenas noches para ustedes, buenas noches para todos los televidentes. Bueno, ¿ustedes cómo se van a articular con esa campaña de la Alcaldía de Medellín en ese trabajo para la prevención del uso de la pólvora y sobre todo con lo que tiene que ver con el componente de los menores de edad? Bueno, indicarles que estamos todas las autoridades completamente articulados para realizar esas actividades permanentes desde que inicia la temporada decembrina, especialmente con el evento o el magnoevento de la Alborada, donde a través de la Policía Nacional, en articulación con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Seguridad, vamos a tener un componente dispuesto para atender todos los requerimientos en materia de seguridad ciudadana y, por supuesto, en el control frente al comercio, frente al transporte, frente al almacenamiento de pólvora que tanto afecta a nuestra comunidad. Capitán, ¿están adelantando ustedes también campañas de prevención, de concientización? Así es, a través de la estrategia país, que es la estrategia de protección a la infancia y a la adolescencia, la Policía Nacional a través de sus capacidades ha priorizado especialmente esta comunidad de infancia y adolescencia para protegerlos de cualquier tipo de afectación que se pueda presentar con este tipo de elementos, donde nosotros damos recomendaciones permanentes a la comunidad frente al uso inadecuado de este tipo de temas. ¿Ustedes qué casos se han encontrado, sobre todo con los menores de edad, ustedes que atienden casos que tienen que ver con la infancia y la adolescencia, en medio de estas celebraciones, por ejemplo, con elementos de la pirotecnia? Hemos encontrado casos lamentables, tenemos unos registros desafortunados en el año 2023 donde inclusive hemos tenido adolescentes con amputación de extremidades superiores, hemos tenido adolescentes que han tenido afectaciones en sus ojos, afectaciones en sus oídos, digamos temas lamentables que en muchas ocasiones por esa falta de control parental por parte de su familia, por parte de sus padres, pues ocurren este tipo de situaciones. Bueno, eso es algo, la falta de cuidado, pero la consecución de esos elementos, es decir, si hay unos decretos que prohíben su fabricación y también su comercialización, ¿cómo se entiende que haya cómo conseguirlos? Y más aún, que quienes los consigan sean los menores de edad. Claro, es un tema que la Policía Nacional tiene priorizado. En estos momentos nosotros, por parte del Comando de Metropolitana, se ha dispuesto de una capacidad de más de 1.200 hombres y mujeres policías que van a estar exclusivamente para el control de este tipo de expendio, comercialización, transporte, almacenamiento de pólvora y pues, obviamente necesitamos también el apoyo de la comunidad para que nos informen cualquier tipo de uso de este elemento en cualquier horario para que a través de la línea 123 nos informe y nosotros podamos facilitar ese control. ¿Ustedes han focalizado sitios?
no solamente de Medellín, del área metropolitana, donde ustedes tengan la referencia de que comercializan o fabrican pólvora? Así es, tenemos algunas priorizaciones con base en los antecedentes que por parte de nuestras capacidades de inteligencia e investigación criminal hemos obtenido a través de los años y de la experiencia, donde en municipios del norte y del sur ya tenemos unos puntos estratégicos donde sabemos que normalmente se fabrica este elemento, se transporta este elemento, se almacena este elemento para poder contrarrestar este tipo de situaciones. ¿Bello, Caldas y La Estrella? ¿O más algunos otros también. Capitán, ¿qué están haciendo ustedes para que no se venda esa pólvora por estos días, para tener como de cerca vigilados esas personas que se dedican a la comercialización ilegal? Bueno, las herramientas que nos da el legislador, en este caso la ley 1801, nos faculta a nosotros para imponer un comparendo frente a ese comportamiento contrario a la convivencia, donde imponemos ese comparendo y puede llegar a generar una multa tipo 4, que es alrededor de 1.300.000 pesos para aquella persona que almacene este tipo de elementos o lo utilice en cualquier lugar de la ciudad. Ahí estamos observando justamente imágenes de la alborada del año pasado. ¿Uno cómo controla a tanta gente quemando pólvora, capitán? ¿Cómo llega uno a decirles, usted tiene un comparendo, si son un grupo numeroso y si ese grupo numeroso se multiplica en todo Medellín, en toda el área metropolitana? Es que mire las imágenes. Así es. La Policía Nacional, a través del nuevo servicio de policía orientado a las personas, con su estrategia, el trinomio de la seguridad, busca precisamente eso, que no sea solamente la Policía Nacional, sino articular a las autoridades, y un componente muy importante es la comunidad. Que la comunidad se vuelva un policía más, que la comunidad al observar este tipo de situaciones inmediatamente llame al 123 para que a través de nuestras capacidades la patrulla que esté en su jurisdicción le llegue de forma inmediata y así podamos atender ese tipo de requerimientos. Y que se vuelva algo social, como algo del rechazo, ¿no? Yo hago no sé, el tema, por ejemplo, del consumo de cigarrillos en las discotecas, eso en algún momento era muy normal, pero ahora se volvió prácticamente imposible, y la persona que esté consumiendo cigarrillo, pues ese otro vecino que se siente un poco afectado por ese humo le dice, venga, fume en otro lugar, es lo mismo, ¿no? Es como que tengamos esa conciencia social, en esa analogía. Sí, es muy cierto lo que usted menciona, lo ideal es que dejemos de normalizar estas conductas. Esta conducta está normalizada, la alborada está normalizada, el uso de la pólvora está normalizada. Llegar a ese nivel de conciencia a veces es complejo, por eso nuestras actividades de prevención también son muy amplias en ese sentido. Nuestro portafolio de servicios no solamente está orientado a la comunidad, sino también a los niños, a través de las actividades que nosotros hacemos en el colegio, para que sea el niño el que le llame la atención al papá y le diga, papá, eso no está bien, mamá, eso no está bien. Desde ese escenario nosotros también hacemos ese trabajo en materia de prevención, para que la gente tome conciencia y dejemos de normalizar esta conducta que tanto nos afecta a nosotros a lo largo de los años. Capitán, y que no solamente es un acto delictivo el quemarla o el comercializarla, sino que usted también mencionaba el almacenamiento. También deberíamos denunciar este tipo de casos. Es correcto, la aplicación de la norma va para todos los verbos rectores: almacenar, distribuir, comercializar, comprar, vender, transportar. En el momento en que la persona sea descubierta en flagrancia frente a este tipo de situaciones, es objeto de aplicación de la norma frente a la ley 1801. Ese tema del almacenamiento es bien sensible y bien preocupante, ¿no? ¿Cuántos casos no se han registrado, no solo en Medellín, sino en el país, de esas fábricas clandestinas que de un momento a otro estallan? Sí. Así es, son, digamos, escenarios dinámicos. Cuando nosotros tenemos identificado un lugar donde se almacena pólvora y hacemos ese trabajo articulado allí, posteriormente lo encontramos en otros lugares, pero pues es ahí donde se invita a la comunidad pues para que nos informen de manera anticipada para nosotros poder contrarrestar este tipo de situaciones. Capitán, bueno, hablemos de la responsabilidad de los padres frente a la quemadura con pólvora de los menores. ¿Qué pasa con esos padres de familia? En el momento en que se evidencie un niño lesionado, un niño o niña adolescente lesionado por el tema de pólvora, lo primero que hacemos es garantizar su derecho a la salud a través de la activación de los escenarios que tenemos con nuestros hospitales, centros de salud y demás. Posteriormente lo que hacemos es el traslado a autoridad competente, en este caso defensorías, comisarías o inspecciones de policía, que se encargan de verificar
y restablecer los derechos e implementar una medida de protección. Si dentro de esa verificación se evidencia que hubo una negligencia por parte de su padre o de su progenitor o la persona que está respondiendo por ese niño, pueden haber unas medidas fuertes que pueden ir hasta la pérdida de la custodia por negligencia por parte de esos padres de familia o de esos representantes legales. Entonces, por eso es tan importante ese control que se deben ejercer con nuestros menores de edad frente a este tipo de situación. ¿Ese tipo de situaciones ha llegado a ese extremo, que los padres pierdan la custodia del menor por la manipulación de pólvora, porque el niño sale quemado? Puede llegar hasta ese escenario. ¿Pero qué otros aquí en Medellín no hemos tenido ese tipo de situación. Digamos que los eventos que más frecuentemente se ven en la afectación de niños, niñas y adolescentes es porque son observadores, porque de pronto están en la ventana y un volador entró por la ventana y lo afectó, o porque de pronto cogieron una papeleta que no estaba activada y se le activó en las manos del niño. Entonces, digamos que bajo ese contexto no hemos tenido este tipo de situación, sin embargo puede llegar a pasar. ¿Qué otras sanciones hay? Esa es la peor. La peor, la más dura. ¿Qué otras sanciones existen? Las sanciones son netamente administrativas y en la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana frente a la aplicación del artículo 30, numeral 1, frente al tema de pólvora. El tema económico, ¿no? 1.300.000 pesos. Alrededor, sí, señor. Capitán, bueno, ya viene la alborada. Cuéntenos qué tienen ustedes, qué dispositivo tienen preparado para este fin de semana y para la prevención pues, de delitos en Medellín y el Valle de Aburrá. Bueno, a partir de un poco antes de las 00 horas, es decir, de las 12 de la noche de ese día, tenemos dispuestos, aparte del servicio de policía, una capacidad adicional de 1.200 hombres y mujeres policías en motocicletas, vehículos, con el despliegue de todas las especialidades para contrarrestar ese tipo de situación durante toda la madrugada. Vamos a estar supervisando también los centros médicos, hospitales, clínicas, con el fin de verificar aquellos casos que de alguna u otra manera por temor o algo no han sido reportados al 123 para nosotros poder hacer ese seguimiento frente a la responsabilidad que tienen las personas frente a este tema. Bueno, ahí el tema de la denuncia también es muy importante, por eso usted hace el llamado también al vecindario, al que está alrededor, pues si es testigo de este tipo de circunstancias, de situaciones, pues también hagan el llamado a la línea del 123 o al cuadrante más cercano. Ese tipo de recomendaciones también las entregó el alcalde de Medellín esta semana en medio de la presentación de la campaña que pretende que la gente, que el medellinense le diga no a la celebración con la pólvora. Esto dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. La responsabilidad que tenemos todos sobre nuestros hijos es inmensa. Uno no puede creer que todavía haya papás o mamás, o tíos o abuelos, que inciten a un niño a decirle, venga, vamos a quemar estos chorrillos porque no pasa nada malo. Y esos niños terminan quemados. Recuerden, y le quiero recordar a los padres de familia o cualquier adulto que tiene bajo su protección un menor, que en caso de quemaduras de un menor, el adulto responsable sobre ese niño tiene una responsabilidad frente a la ley. Eso también lo quiero reiterar y ser muy claro en eso. Es muy importante también mencionar el tema de los globos. Yo vuelvo e insisto en esto. Miren, el año pasado se presentaron 9 incendios estructurales por globos de mecha. Ahí estaban entonces las declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el mensaje a las familias a celebrar esta Navidad en armonía. Capitán, ¿cuáles van a ser esos controles en esta noche de alborada? ¿En qué sitios van a estar ustedes? ¿Qué vigilancia van a ejercer con esos 1.200 hombres de la policía? Vamos a estar a lo largo y ancho de toda la metropolitana del Valle de Aburrá. En los 10 municipios va a haber un dispositivo específico para este tipo de eventos. Dependiendo de las dinámicas de las horas de la madrugada, pues vamos orientando y moviendo los dispositivos para atender este tipo de situaciones. Va a haber una presencia permanente de todo el componente de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y también, obviamente, la presencia de la Secretaría de Seguridad, pero como siempre el mensaje debe de ser también para las personas, para la sociedad, no al uso de la pólvora, menos al uso de la pólvora con menores en medio de las festividades. Hacemos una pausa en Hablemos de ella, regresamos.
En Noticias Telemedellín, hablemos de... En Noticias Telemedellín, hablemos de... Continuamos esta conversación aquí en Hablemos de con nuestro tema para hoy, la prevención del uso de la pólvora. Estamos también con presencia de la policía hablando de los controles en materia de seguridad que va a haber para esta alborada y pues para el inicio de la Navidad. Pero antes revisemos juntos el balance de la última Navidad en Medellín y el Valle de Aburrá. Vamos a revisar las cifras en materia de seguridad que dejó el 2023 con Juan Guillermo San Martín. Sí, Susana, precisamente la Navidad tiene esa realidad dicotómica, que es el momento donde volvemos a lo más esencial de reunión, de armonía, de festividad, de alegría, pero también es una de las épocas, si no la época más violenta del año, y esto lo respaldan las cifras del balance de seguridad del año pasado. Precisamente vamos a revisar cómo se comportó la ciudad en términos generales durante esas fechas muy particulares de la Navidad, donde ocurren estos hechos de violencia, empezando por la alborada, pero también en la noche del 25, del 24 y la noche del 31 y amanecer de Año Nuevo. Veamos entonces la alborada del año pasado. En ese entonces se reportaron por las autoridades, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, 24 personas detenidas. Se impusieron 50 comparendos por diferentes infracciones al Código de Policía. Se atendieron 4 incendios, todos ocasionados por globos de mecha, 18 incidentes entre accidentes de tránsito y también otro tipo de accidentes en esta noche de la alborada, y se incautaron 171 kilos de pólvora. Veamos las cifras del Año Nuevo, también del año 2023. Durante esa noche del 31 de diciembre del 2023 y la madrugada del 1 de enero del 2024, se reportaron 5 homicidios en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Fue una noche realmente violenta. También se impusieron 17 comparendos por diferentes infracciones. 9 personas resultaron capturadas por diferentes delitos, y hay que hacer acá un énfasis porque muchos de esos delitos por los cuales fueron capturados estas personas tenían que ver con delitos de violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer o algún tipo de maltrato dentro de las familias o inclusive riñas entre las propias familias. También se atendieron más de 2.000, fueron en total 2.648 llamadas al 123. También hay que decir que una cifra muy importante, más de 500 llamadas fueron por riñas, por peleas entre los vecinos o peleas entre los mismos familiares, y también un porcentaje muy alto fueron por casos de violencia intrafamiliar. Fue una noche, la pasada 31 de diciembre del 2023, muy violenta, sobre todo en los ámbitos que deberían ser seguros, que son esas familias. Y también fueron trasladadas al CTP 153 personas por diferentes conductas de alteración del orden público. Es el balance del 2023. Esperamos que este 2024 el comportamiento sea más ejemplar. Gracias, Juan Guillermo. Capitán, todo relacionado con la ingesta de licor, ¿no? Ahí veíamos la cantidad de problemas, incluso intrafamiliares, riñas entre los mismos familiares de cuenta del consumo de licor. Desafortunadamente, la ingesta de licor es una de las principales causas frente a todo lo que ocurre no solamente en diciembre, sino a lo largo del año. El tema de violencia intrafamiliar, como lo mencionaban anteriormente, es un tema que nosotros tratamos de prevenir, pero pues es un tema que a través de la ingesta deliberada de licor y otras sustancias, pues hay problemas dentro de las familias, hay problemas dentro del componente, dentro del núcleo, entre hermanos, entre papá e hijo, entre hijo y su madre, bueno, en fin, tantas situaciones donde nuestros policías llegan y atienden las situaciones y evidencian que hay una conducta delictiva, en este caso una agresión entre ellos, pues procedemos ya sea a la captura o al traslado por protección de acuerdo a las facultades que el legislador nos da. Se despiertan como todas esas rencillas entre familiares. ¿Cuál es el consejo ahí? Antes de no asistir, no atender la invitación, ¿qué se tiene que hacer? Si se sabe que de pronto puede haber un problema, que puede pasar a mayores. El control frente al consumo de las bebidas embriagantes es una de las principales recomendaciones. Si conocemos personas que no saben controlar la ingesta de licor, pues evitemos ir allá a ese tipo de situaciones, tratemos de en lo posible uno anticiparse a lo que pueda llegar a ocurrir dentro
o fuera de un hogar, dentro o fuera de una fiesta o de una actividad familiar que sabemos y nosotros conocemos los comportamientos de nuestra propia familia. Capitán, la pregunta de Andrés me hace recordar el Día de la Madre, pues que debería ser un día, pues es el día más violento del año y es muy paradójico. Pasa lo mismo en Navidad y me parece muy válida esa pregunta de es mejor no ir, es mejor prevenir si sabemos que definitivamente va a haber conflictos en las familias o que hay algo sin resolver y que esa celebración puede ser el escenario violento. Muchos de los casos que se presentan, que terminan en situaciones desafortunadas, nosotros las podemos prevenir, ¿sí? Controlando precisamente esa ingesta de licor, controlando precisamente ese tipo de situaciones que puedan presentar dentro de los núcleos familiares, siendo mediadores, priorizando el diálogo. Esa es la invitación básicamente, o sea, no podemos decir que las personas no salgan, que tengan un control frente a su comportamiento. Si yo sé que no puedo controlar el tema del licor, pues simplemente tomo la decisión y no tomo, no recibo ese tipo de licor. Lo que sí es cierto es que ahí va a estar su Policía Nacional permanentemente, con una llamada al 123, de forma, en el término de la instancia le va a llegar una patrulla que va a atender su requerimiento, ya sea para judicializar, ya sea para controlar a esa persona que está, valga la redundancia, fuera de control, con un traslado al centro de traslado por protección, que es durante 12 horas precisamente para que esa persona se tranquilice, o ya sea para la imposición de una medida correctiva. Capitán, aprovechando este tema, yo sí le quiero preguntar, ¿ustedes cómo están haciendo? Es decir, se pueden encontrar con un escenario, el peor, personas borrachas, para ponerlos ya en términos propios, alteradas, y la aplicación de la fuerza de ustedes tiene que ser muy aplicada, que valga la redundancia, no pueden entrar a chocar. Ahí es donde llegan incluso esos problemas de orden público con las mismas personas que reaccionan en contra de ustedes, las denominadas azonadas. ¿Ustedes cómo hacen? ¿O cómo van a hacer, mejor dicho? La Policía Nacional está preparada. Nosotros, a través de la aplicación de la Ley 1801, que precisamente el traslado por protección es para eso. Si nosotros observamos, el traslado por protección tiene varios parágrafos, entre los cuales está que una persona se torne agresiva. No solamente con el funcionario de policía dentro de la actividad de policía, sino con su familia, con sus amigos, con la persona que esté. Que una persona esté deambulando por las calles, que una persona esté bajo el consumo de bebidas embriagantes o de sustancias psicoactivas. Bajo estos parámetros nosotros procedemos a llevarnos a esa persona, que no es una captura, sino que es un traslado por protección, al centro de traslado por protección, donde durante 12 horas va a estar allá, hasta que al otro día se calme y ya posteriormente se va, sin necesidad de que cometa un delito. De esta forma y con la aplicación de este CTP, como lo observamos en las estadísticas, es que nosotros prevenimos y evitamos que esa riña o que ese inconveniente se convierta en una lesión personal, se convierta en un homicidio, se convierta en un feminicidio o en tantos delitos que nosotros observamos en este tipo de temporadas. Capitán, ¿y cómo prevenir como esos conatos, cómo inician esos conflictos que pueden desencadenar en un feminicidio, en un homicidio? Por ejemplo, tantos casos de infracciones al Código de Policía, riñas, el tema de volumen, eso también lo deberíamos denunciar a tiempo. ¿Qué podemos hacer como comunidad pues, para prevenir que pase a mayores? Claro, una llamada oportuna puede salvar una vida. Una llamada oportuna puede evitar que una persona sea lesionada con un arma contundente, con un arma cortopunzante. Si nosotros dentro de nuestras casas observamos que nuestros vecinos están discutiendo de una forma digamos, descontrolada, llamemos a la Policía Nacional a través del 123, que eso puede evitar que esa persona lesione a su familiar o a la persona con la que está discutiendo. No esperemos a que ocurra ese tipo de actividad, no esperemos a que la persona grite auxilio, sino que simplemente llamemos a la Policía Nacional, que nosotros nos encargamos de valorar la situación y tomar decisiones al respecto. Bueno, ahí nos desviamos un poquito, pero también había que hablarlo, porque son situaciones que se presentan en diciembre en medio de la celebración un poco desmedida por momentos y de la ingesta de licor, pero asociada a la ingesta de licor está no solamente la detonación de estos artefactos pirotécnicos, sino también un tema del que hablábamos ahorita muy someramente, es el tema de los globos de mecha incandescente. Con esto también hay que tener un serio cuidado y también si tiene que ver con los niños y la manipulación de este tipo de elementos. Hay que pensar el tema de los globos como la consecuencia de utilizarlos. Es uno de los provocadores de las situaciones de incendios que hemos tenido acá en la ciudad de Medellín.
utilizarlo como si fuera una pólvora, o sea, no hay que hacerlo, no lo hagamos, no hay necesidad de hacerlo, porque puede afectar a familias, puede afectar a animales, puede afectar a... Bueno, la consecuencia del uso de este tema es complejo para uno definirlo acá frente a la utilización de estos globos. Pero ustedes pueden también intervenir. Claro, nosotros hacemos ese control, hacemos la incautación y imponemos la medida correctiva dependiendo de lo que aparte del globo tenga ese ciudadano. Capitán, bueno, y el tema de líquidos calientes, ¿también es responsabilidad de los padres cuidar a los niños y prevenir este tipo de lesiones? El control parental siempre va a ser una de las... de lo que nosotros tenemos que llamar la atención de forma permanente, porque muchos de los casos, especialmente de afectación con nuestros niños, niñas y adolescentes, es el descuido de los padres, es el descuido de las personas que tienen la obligación y que asumen la posición de garante en ese momento, ya sea realizando una actividad, un sancocho, una natilla, bebidas calientes, líquidos calientes, una fiesta, cualquier situación que pongan en riesgo la integridad de nuestro niño ni adolescente. Nosotros procedemos inmediatamente. Si nosotros observamos dentro de los derechos de protección de la Ley 1098 está cualquier acto que ponga en riesgo la integridad del adolescente, del niño ni adolescente. Si nosotros evidenciamos que hay un riesgo, inmediatamente procedemos con la autoridad competente, sean defensorías o comisarías de familia. Capitán, finalmente quisiera pedirle que le exprese, que le dé un mensaje a todos los padres de familia, a todas las familias, a todos los niños, en cuanto a esa precaución que tiene que haber con el manejo o la manipulación de estos elementos, atendiendo que son elementos prohibidos, además. Que esta Navidad, que debe ser un momento de esparcimiento, que debe ser un momento de plenitud, de felicidad, no se convierta en un escenario desafortunado para nuestra familia y que nos marque como familia. Como lo mencionaba anteriormente, tenemos niños, niñas y adolescentes con amputaciones en sus extremidades. Es un evento desafortunado para toda la vida. Entonces, evitemos este tipo de situaciones, ejerciendo esos controles, realizando esas actividades de una manera responsable, no siendo desmedidos con el consumo del alcohol. Y si hay alguna situación especial que pueda afectar su seguridad, su tranquilidad, la Policía Nacional está de forma permanente a través de la línea 123 para atender cualquier requerimiento. Ahí está entonces, Susana, el mensaje para que la gente le diga no a la pólvora. Definitivamente no utilizarla, ni siquiera las chispitas, nada de eso es inofensivo, como nos decía también nuestra primera invitada, Andrés. De esta manera llegamos al final. Capitán, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes muchas gracias por la invitación. A usted, Susana, también por estar con nosotros. Gracias, Andrés, y a ustedes gracias por acompañarnos una vez más aquí en Hablemos de. Los esperamos el próximo jueves para seguir hablando de temas importantes de ciudad. Que tengan una feliz noche. En Noticias Telemedellín, hablemos de...